Jonás, capítulo 4. ¿Lo tiene listo? Grite un amén fuerte. No tenga miedo de forzar un poco sus cuerdas vocales. Grite, grite, grite por el Señor. Grite por el Señor. Usted y yo, si ha estado las últimas semanas aquí en la iglesia, usted ha escuchado hablar acerca de Jonás. El Señor ha estado hablándonos acerca, usando la referencia de la historia de Jonás. Y Jonás es el recordatorio del llamado de Dios para nosotros hoy, para servirle, para servir a Dios. Jonás es la ilustración perfecta de cómo muchos hoy están viviendo su vida y necesitan recomponerla. En el capítulo 1 estuvimos viendo cómo Jonás huye de la presencia del Señor. ¿Cuántos todavía hoy siguen huyendo de la presencia de Dios cuando Dios quiere hacer algo especial con su vida? Termina en el pez en consecuencia de. Pero en el capítulo 2 nos encontramos una historia de misericordia tremenda, una historia de confesión y de arrepentimiento profunda. Aún Jonás diciéndole al Señor: Señor, escucha otra vez mi oración, perdóname. Y el Señor dice en la Biblia que escucha a Jonás, tiene misericordia de Jonás y hace que el pez lo vomite. En el capítulo 3 encontramos a un Jonás que por segunda vez escucha el llamado del Señor de ir a predicar a Nínive, y esta vez no toma el ticket hacia Tarsis. Esta vez dice: Señor, voy para Nínive, voy para Siria, voy a predicar, voy a hacer lo que pediste que hiciera. Y en el primer día que recorrió la ciudad, la Biblia dice que el rey de Nínive fue capturado en su corazón por el mensaje de arrepentimiento y de fe en el Dios vivo, y mandó a que todo Nínive, por decreto, no había opción, por decreto, se arrepintieran de sus pecados y vinieran a rendirse a los pies del Dios viviente. Y encontramos a Dios cambiando la sentencia que había dado de destrucción a Nínive, cuando escucha el clamor de arrepentimiento, y el Señor dice: voy a cambiar la sentencia. Mire, sonó el primero. Yo le dije que iba a sonar. Por aquí estamos buscándolo a usted. Apáguelo. Póngalo en vibrador. El Señor cambia sentencia. La sentencia de muerte que hay para muchos a causa de su pecado, el Señor la puede cambiar por medio del arrepentimiento genuino de aquel que dice: Señor, perdóname. El pueblo de Nínive, dice la Biblia, que pidió perdón al Señor, y el Señor cambió la sentencia. Había declarado muerte y destrucción para Nínive, y el Señor escuchó el clamor de arrepentimiento. Mire lo que Dios hace con un corazón que se arrepiente, y cambió la sentencia. Aquí hay quienes necesitan hoy que el Señor cambie su sentencia. Hay quienes saben que están viviendo en pecado, en delitos y pecados, como dice la Biblia. Hoy necesitan arrepentirse de su pecado y que Dios cambie la sentencia. Que Él diga: hay vida en lugar de muerte, hay esperanza en lugar de destrucción. El capítulo 4 de Jonás para mí es una joya. De los 4 capítulos del libro de Jonás, del profeta Jonás, el capítulo 4 es el que a mí más me gusta, me impacta, y lo atesoro en mi corazón como una joya, y yo quiero compartirlo con usted según el mensaje del Señor para nuestras vidas en esta noche. Pero quiero empezar terminando de leer el versículo 10 del capítulo 3. Dice la palabra del Señor: y vio Dios
lo que hicieron la gente de Nínive, que se convirtieron de su mal camino, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que le haría a Nínive, y no lo hizo. Estamos claros que esa fue el cambio de sentencia de Dios a Nínive, a causa de la obediencia forzada, pero obediencia de Jonás para ir a predicar a una ciudad que necesitaba de Dios. Versículo 1 del capítulo 4. Vaya conmigo y ponga atención, por favor. Pero Jonás, mire que el capítulo 4 empieza con un pero. Pero. ¿Usted sabe cuántos peros hay en nuestra vida? ¿Cuántos peros hay en medio de lo que Dios hace? Pero Jonás se apesadumbró, se cargó en extremo. Se cargó Jonás en extremo y se enojó. ¿Cuántos de ustedes se enojan? Ninguno. Algunos entraron por esa puerta enojados. Algunos ahora mismo están sentados viéndome con cara de enojado. No sé si estará, pero se apesadumbró en extremo y se enojó. Después del capítulo 3, versículo 10. Se cargó Jonás en extremo, se apesadumbró, le vino un peso en extremo sobre Jonás. ¿Cuántos de ustedes han sentido cargados con peso que sienten que ya no pueden más con ese peso? Pues así estaba Jonás. Y no solamente cargado, sino que enojado. Mire qué combo. Mire qué combo. Carga al extremo, pesadez que no se soporta más, y encima de eso, enojado. ¿Qué combo? Pues así estaba Jonás. Y oró a Jehová. Mire que se puede orar enojado. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, pastor, porque me peleé con mi mujer, me peleé con mi esposo. No, yo no voy porque me peleé con mis hijos, yo por eso no voy, me castigo aquí en la casa, un autocastigo. Aquí me quedo castigado viendo Netflix. Qué absurdo, ¿no? Estoy castigado, no voy a ir a la iglesia porque estoy enojado. Me voy a ir de picnic mejor. Estoy enojado, no puedo ir al culto así. No. Pues Jonás es la muestra de que se puede orar enojado. Venga al culto enojado, bravo, encendido. Usted sabe que el servidor le dice en el parqueo, por aquí, hermano, bájese así, no importa. Si Jonás lo hizo, Jonás es un recordatorio para nosotros del llamado de Dios para nuestras vidas, para servirle a Él. Y si Jonás enojado ofrecía oración al Señor, cargado al extremo, porque usted y yo no. Y oró a Jehová y dijo, escucha Jonás, escúchelo. Ahora, oh Jehová, escuche la oración. Esta oración no es bendito Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Oró a Jehová diciendo, oh Jehová, ahora. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿No es esto? Mire la clave que nos deja Jonás. Por eso, por eso es que yo me apresuré a irme para Tarsis, a huir de ti, a no obedecerte. Por eso es que tomé un boleto para Job y después para Tarsis. Por eso
Quería saber la verdad, Señor. Por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ya sabía. Eso es lo que me enoja a mí. Eso es lo que a mí me enciende. Y como tengo mecha cortita, más me enojo. Porque como oro poco y leo poco la Biblia y no ayuno y me congrego de vez en cuando, más me enojo. Porque es que el que no ora es un volcán. Por eso es que me enojo yo. Por eso es que yo desobedecí. Por eso es que yo me fui a Tarsis. Que quiere saber la verdad, Señor. Por eso fue. Porque yo ya sabía que tú eres un Dios clemente. Yo ya sabía que tú eres un Dios piadoso. Yo ya sabía que te cuesta enojarte. No como yo. Por eso es que me fui para Tarsis. Por eso es que huí de tu presencia. Por eso es que me echaron del barco. Por eso terminé en el pez. Por eso tuve que clamar misericordia dentro del pez. Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, que eres piadoso, que eres tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal que ha diseñado permitir que suceda. Es increíble. Esto me impacta a mí, impacta mi corazón. ¿Cómo hay una persona que paga tan caro las consecuencias, que huye de la presencia del Señor, que es desobediente a lo que Dios quiere que haga, solo porque le enoja que el Dios al que le sirve es un Dios amoroso, es un Dios que tiene misericordia, es un Dios que perdona al que se arrepiente, es un Dios que abraza al que nadie quiere abrazar? Eso es lo que me enoja a mí. Y lo peor es que yo ya sabía. Ya sabía yo. Ahora pues, sigue la oración. Esta es una oración. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. ¿Sabe qué está pasando? Lo que está pasando es que Jonás está viendo al pueblo de Nínive entero rendirse delante del Dios al que él ya servía. Y eso a Jonás le cargó al extremo y lo enojó. Le enojó. Mire, yo me imagino, déjeme soñar un poquito. Esto no es Biblia. Entonces, Pastor José Molina, yo me imagino a Jonás bien, tenía una segunda oportunidad de vida, acuérdese, bien emocionado, contento, con aire de buen hijo de Dios, anunciando a Nínive el mensaje que Dios le dio. ¿Sabe cuál fue el mensaje? Que iba a destruir Nínive en 40 días. Ese fue el mensaje. Usted lo puede leer en la Biblia, si no se acuerda. Dile al pueblo de Nínive que en 40 días acabo con ellos. Por paganos, por idólatras, por el Nínive siempre, Asiria, que Nínive era la capital, siempre quiso destruir Israel. Ahora, y me imagino a Jonás caminando por las calles de Nínive. Arrepiéntanse, en 40 días se mueren.
¿Tú también? Sí, tú también. En 40 días. Anótelo. 40 días. 40 días se muere. Yo me imagino a Jonás, mire, emocionado, con vida nueva, mire, parándose en las plazas. ¡Arrepiéntanse! En 40 días se mueren. 40 días te quedan. 40 días. Por pagano, por idólatra. ¡Ah! Te mueren 40 días. Prepara el ataúd, prepara todas tus cosas. 40 días se acabó. 40 días. ¿Ok? ¿No me escucharon? 40 días. ¡Ja! Primer día, segundo día, tercer día. En 40 días se mueren. Pero el pueblo de Nínive empezó a hacer algo que Jonás le hizo cortocircuito y no entendió. Nínive se arrepintió de su pecado. Nínive vino a los pies de Cristo, a los pies del Señor, y dijo: Señor, perdónanos. Nos arrepentimos, hizo ayuno. Todo el pueblo, yo le dije el domingo, hasta los animales hicieron ayuno. Y de todo el mal que el Señor había planeado, se arrepintió de hacerlo. Y dijo: no, cambio de plan, cambio de sentencia. Y ahora está Jonás, que no sabe qué hacer con su vida. Ahora está Jonás, que no sabe qué hacer con su propia vida. Es más, a Jonás le parece la idea de que Dios haya cambiado el plan. Le parece que es demasiado fuerte para él seguir viviendo. Él ya no soportaba. No iba a soportar dar la cara ahora. Ya no iba a soportar el que dirán. Ya no iba a soportar la apariencia que quería mantener en el Facebook o en el Instagram. Mátame, Señor. Mátame. ¿Y ahora qué propósito tengo de vida ya? Enojado. ¿Sabe con quién? ¿Sabe con quién? Con Dios. Yo le he estado predicando acerca de Jonás, pero es que Dios quiere hablarle a algunos Jonás aquí. Jonás es el espejo en el que muchos hoy se están viendo. Mejor me es la muerte que la vida. No decía lo mismo en el pez. No dijo lo mismo en el pez. No dijo lo mismo cuando ahora sí obedeció a Dios e ir a hacer lo que Dios le pidió a Nínive. Ahora, cuando está viendo la bendición de otros, cuando está viendo la restauración de la vida de otros, cuando está viendo cómo Dios perdona a otros, ahora cuando Jonás está viendo cómo Dios levanta a otros. Mátame, Señor, mátame, estoy enojado, mátame, mejor morirme que seguir viviendo. Y Jehová le dijo: tan lindo el Señor. ¿Haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí en el campamento una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra que pudo conseguir con la enramada, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Todavía no le entraba la idea. Todavía tenía en su corazón la esperancita de que en 40 días se murieran todos. Fíjese que hay estudios psicológicos probados con síndromes que tienen hasta el nombre oficial de el comportamiento del ser humano con el afán y el deseo de desear el fracaso y la destrucción de otros. Muchos dicen que el éxito de unos
es la sensación de fracaso para otros. ¿Sabe que hay mucho cristiano con carga pesada en su corazón? Y peor aún, con enojo en su corazón por lo que Dios está haciendo para bien en la vida de alguien más. Y así, aún así, le está sirviendo a Dios. Hoy el Señor quiere que ese corazón suyo se arrepienta. No me va a dejar de mentiroso. ¿Cuántas veces usted se ha alegrado porque a alguien le fue mal? ¿Cuántas veces usted ha sentido una satisfacción extraña cuando a alguien, aquel plan que tenía, aquel sueño que anhelaba, no lo logró? ¿Cuántos hay hoy deseando que fracase el matrimonio del vecino porque el de él o el de ella fracasó? ¿Cuántos hay hoy deseando que fulanito lo consuman las deudas porque él quedó consumido por ellas? Y se siente común tomarse un par de Tylenol o de ibuprofeno. Ver al otro seguir en su miseria de vida, cuando nosotros también la tenemos. El corazón de Jonás no estaba listo para ver a Dios obrar en la vida de otros. El corazón de Jonás no estaba listo para ser usado por Dios para la bendición de otros. Hay una canción bien especial de un cantante cristiano que se llama Oscar Medina, de hace años, una canción muy antigua, que se llama Pescador. Y en una de sus frases dice: que mi cansancio a otros descanse. Jonás no entendió eso. Jonás no entendió que Dios quería usarlo para cosas grandes que su razonamiento no podía comprender. Se limitó a pensar en sí mismo. Se limitó a pensar solamente en Jonás, cuando no pudo ver con sus ojos abiertos claramente lo que Dios estaba haciendo en Nínive a través de Jonás. Y se enojó con Dios. Hay gente que está enojada con Dios por lo que Dios está haciendo en otros. Y yo vengo a decirle hoy de parte de mi Señor, hoy tiene tiempo para corregir su corazón. Porque es frustrante vivir con la carga en el corazón, incluso con el enojo, con el resentimiento. ¿Sabe cuántos cristianos han abandonado la fe? Se han apartado de Dios por un enojo en su corazón, porque Dios lo hizo con aquel antes que conmigo. ¿Sabe cuál es la tragedia de Jonás? La tragedia de Jonás es que Jonás tan rápido olvidó que lo que Dios estaba haciendo con Nínive lo acababa de hacer con él. ¿Sabe cuál es la tragedia de muchos cristianos? Que se enoja por lo que Dios está haciendo en alguien cuando ya se le acaba de olvidar lo que Dios acaba de hacer en su vida. ¿Cuánto Jonás necesita hoy arrepentirse? Versículo 6 dice: preparó Jehová Dios una calabacera, una planta de calabaza. ¿Usted las ha visto? No son árboles ni son arbustitos, es una planta que crece con las frutas no tan alto y hace una enramada.
Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza. Mire qué lindo Dios. Mire qué lindo Dios. Jonás le acaba de decir a Dios lo enojado que está con él. Por según Jonás, la injusticia de ser un Dios misericordioso. Y sentado debajo del sol, consiguiendo la poquita sombra que consiguió con su propia enramada que hizo como campamento, Dios tuvo misericordia de aquel que estaba enojado con él y le hizo crecer una calabacera bien profunda para que le diera sombra y se liberase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Qué sinvergüenza Jonás. ¿Cuántos hay que se parecen a Jonás? ¿Cuántos hay que deberían ser fieles a Dios, pero solo se alegran y se gozan cuando Dios complace su necesidad? Pero cuando Dios lo está haciendo con alguien más, para la cara, murmura, se enoja. ¿Cuántos Jonás hoy hay que necesitan cambiar su manera de ver a Dios? Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y otra vez, ya no era raro, Jonás deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que tener la vida. Y dale, Jonás. Así somos muchos de nosotros. Un día sí, un día no. Un ratito sí, un ratito no. ¿Cuánto tenemos que aprender a conocer a Dios? ¿Cuánto tenemos que aprender a madurar y a crecer en nuestra fe para no depender de lo que nuestros ojos quieren ver, y aprender a ver a Dios obrar y gozarnos con lo que Dios hace? Hay gente que ve a una persona que está nueva en su fe, está recién convertido a Cristo. ¿Está conmigo aquí? Y lo ve de lejos y murmura con su vecino y le dice: ya se le va a quitar esas ganas de danzar que tiene, porque viene llegando. Y yo digo: ¿y es que los que ya rato estamos qué? ¿Se amargaron o qué? ¿Para dónde se les fue el gozo? ¿Por qué somos tan fáciles para desear la caída, el error del vecino? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que parecer tanto a Jonás? ¿Por qué no aprender de Jonás, del error de Jonás, de todas las cosas que Jonás hizo al revés, para tomar una decisión de vida diferente? Versículo 9 dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera, Jonás? ¿Tanto te enojas por esa calabacera? Jonás estaba enojado porque la calabacera que le daba sombra, Dios la secó al día siguiente. Y Jonás ahora está enojado porque la calabacera se secó. ¿Cuánta gente hay como Jonás? Que se enojan por cosas. Hay gente que se enoja por el calor que hace. Y no le estoy hablando de la gente malagradecida que no tiene a Cristo en su corazón. Le estoy hablando de gente que debería de estar aquí hoy y se enoja con el calor, se enoja por el calor que hay. ¡Ay, Dios! ¡Qué calor! Pero se enoja por cualquier cosa. ¿Tanto te enojas por la calabacera, Jonás?
Jonás respondió. Jonás había perdido toda vergüenza. Así hay cristianos hoy que han perdido toda vergüenza delante del Dios que tanto les ama. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo. Sonó como americano, ¿verdad? Americano al español. Mucho me enojo. Mucho. ¿Tanto te enojas por la calabacera, Jonás? Sí, estoy ardido. No me hablen, no me miren, no me toquen nada. Mucho me enojo. Me enojo tanto, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera? ¿Te dio pesar la calabacera? ¿Te dio pesar que esa plantita que el día anterior te cubrió del sol, no te dio pesar que se murió? ¿No te dio pesar que la bendición que tuviste hoy, mañana ya no la tuviste? ¿No te dio pesar eso? ¿No te entristeció ver cómo algo que tú no tienes control de ello se murió? ¿No tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer. ¿No tuviste lástima, Jonás? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche se murió. ¿No tuviste lástima? Escuche a Dios preguntándole a Jonás ante una pregunta que no tuvo respuesta. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Yo no voy a ser como tú estás haciendo, Jonás. Yo no soy como tú. Dios no es como nosotros, iglesia. Dios se tarda en enojarse. Qué lindo, mi Dios. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Escuche esto. ¿Cómo ve Dios? Que no saben diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Yo no soy como tú haces, Jonás. Yo soy clemente, piadoso. Yo tardo en enojarme. Yo soy grande en misericordia y yo cambio sentencia, Jonás. No te enojes por lo que yo hago. ¿Acaso yo no tengo el derecho para hacerlo? ¿Acaso yo no soy el Dios de todo? ¿Acaso yo no soy el que decido por todo? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas porque tu familiar se murió cuando le clamabas a Dios por un milagro? ¿Por qué te enojas porque te tocó perder la casa en medio de una deuda que no se pudo pagar? Y allá los profetas del YouTube y del Facebook te decían que pagaras 1,000 y Dios te iba a pagar la casa. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas cuando las cosas no salen como tú esperas y ves la bendición de Dios en otros? ¿Por qué te enojas cuando la calabacera se muere y te alegras cuando te cubre? ¿Por qué te enojas, Jonás? ¿Acaso Dios no es Dios de la calabacera, de Nínive y de todo lo que hay? ¿Acaso Dios no es Dios quien decide lo que se hace y lo que no se hace? ¿Acaso no es Dios el que da la luz verde o pone la luz roja? ¿Por qué te enojas? La tragedia de Jonás es que Jonás servía a Dios. Yo le he estado hablando estos 4 sermones, que Jonás es el recordatorio para nosotros del llamado de Dios
para servirle. Y la tragedia de Jonás es que Jonás le servía a Dios. Y en medio de su servicio, en medio de su corazón que buscaba o quería agradarlo, cometió tantos errores, pero el peor de ellos fue el pecado de la ingratitud. Fue el pecado de poder poner sus manos y servir a un Dios tan grande y enojarse con Él cuando veía a ese Dios grande hacer cosas grandes en la vida de alguien más. ¿Por qué te quejas por el tiempo que inviertes para servir a Dios? ¿Por qué te enojas? Porque a veces eres el único en servirle. ¿Por qué te enojas cuando eres el último en irte por servirle? ¿Por qué te enojas cuando ves gente aquí en el altar arrepentirse de su pecado? ¿Por qué te enojas? Como le dijo Dios a Jonás, ¿por qué te enojas tanto, Jonás? ¿Por qué te enojas con la bendición que yo tengo para otros? Y peor aún, cuando yo es a ti a quien estoy usando para bendecirles. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas al ver el milagro en aquella persona que necesitaba un milagro? Y tú oraste por ella y yo hice el milagro. ¿Por qué te enojas? Porque yo no recibo mi milagro, Señor. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas, Jonás? Te acabo de sacar del pez. Te enseñé que soy un Dios que te ama. ¿Por qué te enojas? Amada iglesia, ¿por qué nos enojamos cuando vemos a Dios, por su gran misericordia, bendecir a alguien más? ¿Por qué nos enojamos? Eliminemos ese mal de nuestro corazón y digámosle: Señor, yo te voy a seguir sirviendo. Voy a cansarme con tal de que tú le des descanso a alguien más. Voy a servirte con tal de que tú hagas algo en alguien más. Hace unas semanas, un gran amigo mío llamado Alan me escribió un mensaje desde allá de mi país y me dijo: José, me alegro tanto de ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Y impactó mi corazón, porque Alan fue quien Dios usó para yo escuchar el Evangelio. Ojalá algún día ustedes tuvieran la oportunidad de conocerlo. Porque si hoy estoy aquí predicándole a Nínive, es porque el Señor usó a otro Jonás. Usted no sabe lo que Dios va a hacer con su vida. No se imagina lo que Dios va a hacer con su vida. No se enoje. Aprenda a tener su corazón limpio, sano, para disfrutar, ver a Dios obrar en la vida de alguien más. Como cristianos padecemos tanto del mal de estar siempre en las malas, pero en las buenas no hay nadie. Porque pocos quieren celebrar lo que Dios hace en otros. Si usted conoce a alguien que celebra lo que Dios está haciendo en su vida, atesórelo como una joya. Porque cuando hay alguien que celebra sus victorias, cuando hay alguien que celebra lo que Dios está haciendo en su vida,
Cuando hay alguien que le dice cuánto me alegro de lo que Dios está haciendo en tu vida. Aunque usted mismo sepa cuánta necesidad hay en esa misma vida que le está diciendo eso. Atesore esa persona como una joya. Porque no se parece a Jonás. Para mí Jonás es la clase magistral de lo que no debemos hacer para servir a Dios. Para mí, apúntelo a mi cuenta, para mí Jonás es el ejemplo claro de lo que yo no debo de hacer para servir a Dios. Jonás no solamente huyó de Dios. Jonás no solamente se le olvidó lo que Dios era capaz de hacer, no solamente desobedeció, sino que fue ingrato, fue egoísta, fue envidioso. Increíble cómo alguien puede estar poniendo sus manos para servir a Dios y tener un corazón tan dañado para con Dios. No alimente esa actitud en su corazón. Porque cuando Dios empiece a hacer milagros poderosos en su vida, usted va a querer celebrarlos. Hay muchos que los publican en las redes sociales. Yo por lo menos no soy de lo que hace eso siempre. Pero hay quienes, si cocinan bien una tortilla, la publican en las redes sociales. Si no le quedó como el mapa de México, celebra y lo publica y quiere que todo el mundo lo celebre con usted. Me alegro verte, Nereida. Bienvenida. ¿Estamos listos para ver a Dios obrar en otros? ¿Estamos listos para celebrar lo que Dios hará en otros? Aunque todavía no lo haga en mí. ¿Y qué? Si el Dios de los cielos es el Dios que decide con quién lo hace, a quién se lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. ¿Cuál va a ser su reacción al Señor hoy? Ya no tengo otro capítulo 5, ojalá hubiera un 5. Ojalá hubiera un 5 y lo que yo deseara en el 5 es a Jonás, hoy sí, arrepentido de su mala manera de servir a su Dios tan fiel. Pero ¿qué tal y si usamos nosotros y lo escribimos nosotros mismos el capítulo 5? ¿Qué tal y si nosotros mismos escribimos ese capítulo? ¿Qué tal y si aquí hay Jonás que quieren decirle, Señor, perdóname? Perdóname, Señor. Perdóname por hacer todo lo que no debo de hacer para ti. Perdóname porque eres tan bueno conmigo. Perdóname porque has tenido tanta misericordia en mi vida. Perdóname porque has sido tan piadoso conmigo. Y tan rápido se me olvida que me enojo cuando veo tu mano poderosa obrar en otros.